saludarte, un gusto volverte a tener aquí, Roberto Roch, periodista, muchos años director editorial del Universal, hoy director del sitio de La Silla Rota, y hoy viene con nosotros para hablar de su libro La historia detrás del desastre, crónica de una herencia envenenada, el desastre del gobierno del presidente Peña Nieto. Gusto en tenerte aquí, Roberto. Sí, Gómez Lima, es un placer estar aquí. Muchas gracias por la generosidad y la hospitalidad. Saludos a Manuel y a todo el equipo. Ya habíamos visto la renuncia de Germán Martínez hace un par de meses, la de Carlos Ursúa la semana pasada, y ahora la caída de un personaje que uno suponía muy fuerte, muy sólido en la estructura de Andrés Manuel López Obrador, la caída de este señor Carlos Lomelí en Jalisco. Ciertamente parecería que todavía no conocemos las claves de este episodio. No habría que olvidar que Lomelí era el adversario, el enemigo jurado del gobernador Enrique Alfaro en Jalisco. Seguramente yo imagino que hay parte de la explicación en la crisis de esta relación, independientemente de que se habían evidenciado los contratos, la construcción o la preservación de un imperio empresarial por parte de Lomelí desde el gobierno. Y cayó. Y no solo cayó, sino que hoy sale la secretaria de la Función Pública a decir, y de todo esto lo vamos a investigar. Vamos a ver si alguna de esas investigaciones deriva en una acción legal, penal contra él, y no solo en una inhabilitación en el servicio público. Será muy importante saber. Bueno, publica Roberto Roch, Historia detrás del desastre, crónica de una herencia envenenada, con una foto del presidente Peña Nieto. Pues no sé si con una cara de preocupación o de yo ya me voy, ya no tengo que ver aquí. Es un libro de Grijalbo. Leo nada más el título de algunos capítulos para que vean más o menos de lo que va el libro. El pacto con Calderón, pase de charola, el germen del saqueo en el gobierno de Peña Nieto, el nacimiento de la triada que formaban Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio Chong y Aurelio Nuño, el prematuro epitafio diferido del Bester Gordillo. Peña Nieto se dice sorprendido ante el saqueo, la mafia de los vetos, ahora nos va a contar Roberto Roch quiénes eran los vetos, acoso y derribo sobre la FEPADE, el caso de Santiago Nieto, que bueno, ahí yo tengo preguntas sobre ese tema, Roberto. Cruzada contra el hambre, nueva estafa, cuando Peña Nieto rozaba el cielo, Ayotzinapa, el derrumbe, la Casa de la Ira y el aval de Televisa, los empresarios marcan distancia, Luis Videgaray, el poder por el poder, Osorio Chong, cacique, policía y precandidato, los 1000 cómplices del Chapo, Miguel Ángel Mancera, la estrella fugaz, Anaya y Peña Nieto, reencuentro tras el divorcio, Mid, el heredero despreciado, las horas finales del PRI, y ya al final hablas un poco de el triunfo y la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador. Un desastre el gobierno de Peña Nieto, Roberto. Quisiera subrayar, primero que el libro está constituido por una serie de estampas diferentes, hechos cruzados, consultados, constatados, con un número muy importante de testigos directos, de testigos presenciales. No busca abordar desde el punto de la ciencia política, del análisis político del gobierno Peña Nieto, sino reflejar momentos, si tú quieres incluso anécdotas, pero que considero representativas, emblemáticas, de cómo se fue tropezando el gobierno Peña Nieto, y desde mi punto de vista trata de aportar claves también para entender por qué arribó el movimiento López Obrador y por qué lo hizo con ese ímpetu que se manifestó no solamente en la elección presidencial, sino, como todos lo sabemos, en el Congreso Federal, virtualmente en toda la República, dominando 17 congresos locales, etcétera. Creo que habría que encontrar en el gobierno Peña Nieto algunas de esas claves, porque en mi impresión estamos frente a una crisis casi sistémica de los gobiernos, que es muy complejo ejercer el poder. Sí. Creo que es la propuesta del libro. Creo que si se interpreta a la luz de los resultados de este gobierno, en el sentido del impacto, la llegada de López Obrador con ese ímpetu, insisto, habría que concluir que la gestión Peña Nieto fue un desastre en términos políticos, electorales, en términos de grupo en el poder, ¿no? Y que
habría que tratar de entender qué fue lo que pasó. Esta es la intención del libro. ¿Y qué fue lo que pasó, Roberto? Yo me quedo con la idea, después de leer el libro, de que era un gobierno muy, entre otras cosas, un gobierno muy despreocupado por los excesos de sus funcionarios. Fíjate que después de charlas que ver con los negocios y con el saqueo de los dineros públicos. Yo creo que el libro plantea la pertinencia de entender a Peña Nieto como un personaje producto de su circunstancia, como un personaje producto de la clase política mexiquense. Hay muchos mitos al respecto, pero creo que si se traza su trayectoria, si se estudia su trayectoria, si se platica como se buscó hacer en el libro con personajes de la política mexiquense y otros que han estudiado a los mexiquenses, da cuenta de un producto, de un perfil de político que entiende de cierta forma la política, que entiende cierta forma de cómo relacionarse con los actores y que entiende que es normal que los políticos desarrollen negocios. Hay anécdotas de conversaciones de distintos personajes con el entonces presidente Peña Nieto, donde le dicen, oiga, es que tal personaje está intentando hacer esto de política o de proyectarse o de poner gente a través de estos negocios. Y el presidente respondía, pero ¿qué es lo que está intentando hacer? ¿A quién quiere poner? Es que le estábamos diciendo que está haciendo está generando dinero a través de estas vías. Y él respondía, bueno, pero son negocios. Explícame el tema de los temas políticos. Creo que formaba parte o forma parte todavía de una cultura de hacer política en el Estado de México. Es casi un lugar común esta frase de Carlos Jan González de que un político pobre es un pobre político, pero una menos difundida también de él, del profesor Jan González, es que todo lo que se compra con dinero en política resulta barato. Y creo que Peña Nieto, que se forjó, ¿no?, que se consolidó en el Estado de México, de ahí brincó virtualmente a la presidencia de la República, refleja eso, y que fue poco sensible al México que estaba tratando de gobernar. Un México complejo, polarizado desde 2006 por lo menos, con una sociedad creo que muy enojada, Ciro, ¿no?, que a veces uno no entiende tanto enojo, ¿no? Y lo único que nos identifica a veces es ese enojo, ¿no?, más allá de las causas. Sin embargo, y lo cuentas en el libro, hay un momento de entusiasmo, hay un momento de futuro en el arranque de su gobierno, cuando se llegan a una serie de acuerdos para sacar las famosas reformas estructurales hoy, o con vida artificial, o ya destruidas la mayor parte de ellas. Hubo un momento de un tejido político. Sí, yo creo que se concretó en una serie de reformas muy importantes. Hay una parte del libro donde se describe o se trata de describir el momento en el que el presidente Peña Nieto rozaba el cielo. Sí. Ese momento está marcado por el Pacto por México, como tú describes. Fue una 2013 y que llega, digamos, hasta septiembre del 14. Hasta septiembre de 2013, realmente fue un periodo... Del 14. Muy breve. Pues todo el 2013 y la mitad del 14, antes de Ayotzinapa y todo eso, ¿no? Es un año y medio. Sí, creo que el libro refiere un momento en el que va a Nueva York, sí, habla ante Naciones Unidas. En el 14. Es recibido por el Consejo Judío, que le hace un homenaje, ¿no?, como un presidente innovador. Incluso un rabino dice, yo veo el futuro y usted va a ser uno de los grandes líderes mundiales. Con Henry Kissinger presente. Además, septiembre ese es el momento 14. Que el presidente roza el cielo. The Mexican Moment. The Mexican Moment que realmente la mayor parte de las publicaciones internacionales se le rinden a Peña Nieto por su capacidad de hacer transformaciones. Y parecería que en ese momento algo ocurre, que viene el declive. Tenemos que hacer una pausa, Roberto, dejémosla ahí con este momento. Septiembre, el final del verano de 2014, y como diría el Papa, parece que el diablo tiene bronca con México, ¿no? Y a partir de ese momento... Eso parece. Y nosotros continuamos conversando con el periodista Roberto Roch, autor del libro La historia detrás del desastre, crónica de una herencia envenenada del sexenio del presidente Peña Nieto. Estábamos en que pues todo le salía de maravilla al presidente, no de maravilla, porque estaban los problemas de violencia, pero
En lo político, al menos las cosas iban muy bien. El Pacto por México, las reformas, que fueron 12, 13 reformas estructurales, se acababa de anunciar a principios de septiembre del 2014 que México tendría un gran aeropuerto, el aeropuerto de Texcoco. Vino el arquitecto Norman Foster, ¿te acuerdas? ¿No? El presidente Peña Nieto, y ahí nos quedamos antes del corte, fue a Estados Unidos, le hicieron grandes homenajes, salía en las portadas de las revistas internacionales, se hablaba del Mexican Moment, y de repente, ¡boom! Y de repente, adiós, pero adiós, en una semana, en 2 semanas. La misma revista The Economist, que en su momento habló de Mexican Moment y de un personaje que podría enseñarle al mundo cómo se construyen reformas económicas, un par de años después tuvo esta frase demoledora de no saben que no saben, no entienden que no entienden, ¿no? Creo que la brecha entre las dos circunstancias son demoledoras y creo que válidamente se puede hablar de un desastre. ¿Qué fue? Tú pones en este libro, pones el énfasis en el tema de la corrupción, Roberto, pero yo creo que fue mucho más factores. El libro busca construir escenas, Ciro, referentes. Por ejemplo, la definición del entonces gobernador del Estado de México, Peña Nieto, que con otros gobernadores toma a los candidatos a gubernaturas en 2010, les acerca dinero en cantidades muy importantes. Toda esa generación de 2010 acabó casi de forma desastrosa también. La generación de Duarte, de Borges. De los Duartes, de Borges. También de Moreno Valle, de Gabino Cue. Y está documentado que les acerca dinero. Sí. Y luego esos gobernadores, está documentado con una reunión en Casa de Gobierno en Toluca y en la representación del gobierno del Estado en la Ciudad de México, en la calle de Extremadura, son citados, Ciro, y les piden a su vez dinero para la campaña presidencial de Peña Nieto. Creo que eso se va haciendo una bola de nieve. Quien pide el dinero, y en más de una crónica se aparece en tu libro, es Luis Videgaray, el encargado de encabezar esa colecta de dineros para la campaña. Es correcto, y no lo hace una sola vez, Ciro, sino lo hace constantemente, apoyada por gente de Osorio Chong. Y hay una reunión que se retrata en el libro donde les pide un último esfuerzo con rumbo al cierre de la campaña, y hay testimonios que recoge el libro donde líderes sindicales, donde gobernadores apuntan en una tarjeta el dinero que van a aportar. Uno de los testimonios es que ve que al lado alguien pone 1,000 millones de pesos, y era como una cosa al estilo italiano, que apuntaban en la tarjeta, la ponían en un sobre y se le entregaban al candidato, Ciro, personalmente al candidato. Yo, fulano de tal, le voy a caer con tanta... No lo decían, no lo cantaban, se lo daban en la tarjeta, se lo daban, pero y después ya Videgaray y el equipo que hacía eso, pues procesaba el tema. Se encargaba de que cumplieran. Había gente que recogía los dineros, y cuando se atoraba, el propio Videgaray, según estos testimonios, le hablaba al gobernador: ayúdanos, si se abre un boquete después te ayudamos. Y yo creo que tendremos pronto testimonios de gobernadores que están narrando esta misma historia, diciendo: jamás me escucharon, jamás me ayudaron, aunque claro, también ellos se despacharan con la cuchara grande. Es uno de los testimonios que se recoge el libro. Otro es cuando el entonces auditor superior de Hacienda se coincide en una mesa, en un presidio, Portal, y le pregunta al presidente: ¿cómo vamos con esto? Y le dice: presidente, esto es un desastre otra vez, ¿no? Solamente Veracruz andamos como por 13,000 millones de pesos, si no me equivoco ahorita de la cifra. El presidente se recarga en la silla, dice: no es posible. Se lleva al entonces secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, de regreso, que después ve a Portal y empieza una serie de simulaciones donde no acaba nada. Traen al gobernador de Veracruz, a Duarte, que engaña, que miente, que falsea documentos. Es el mismo episodio de la estafa maestra con Rosario Robles, que busca documentar con facturas que luego se demuestra que son falsas los gastos. En general hay un patrón. Aunque no le dedicas mayores páginas en tu libro, pero sería más o menos el caso también de Roberto Borges, ¿no? Y la manera en la que vía notarios se fueron apoderando de qué eran, de hoteles, de una serie de propiedades en Quintana Roo. Habría muchos casos más que, no. El punto ahí es muy importante, es por qué
existe un pacto donde nadie hace nada contra estos gobernadores, salvo después de la elección del 15, donde el presidente retoma las ideas, retoma el discurso contra la corrupción, se renace, digamos, la idea de esta Comisión Nacional Anticorrupción, y aborda varias veces este tema sin realmente aterrizarlo, como sigue hasta ahorita sin aterrizarse esa comisión. Daría la impresión de que es una cadena que ya no pueden romper en su relación con los gobernadores, cadena que trata de documentar el libro, Ciro Manuel, que empieza desde Calderón. El libro busca documentar que en la campaña presidencial de Calderón hay un acercamiento de él con el entonces gobernador del Estado de México para facilitar el triunfo de Calderón en contra de Roberto Madrazo, el candidato del PRI, que era un rival abierto de Peña Nieto. Lo documenta el libro también. Bueno, hablas también de la manera en la que se constituye el poder en el gobierno del presidente Peña Nieto, y hablas de una triada. Eres muy duro con dos de los tres personajes, Aurelio Nuño, el tercero, ya no le dedicas mayores páginas, pero esa triada, Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio Chong, Aurelio Nuño. Sí, el término de triada se acuña dentro del propio gobierno. Así se referían a este grupo los propios funcionarios del gobierno, los secretarios, el equipo de los Pinos. El libro da cuenta de que esta triada nace desde la campaña misma, después del evento en la Universidad Iberoamericana, que todos recordamos, donde le va muy mal al entonces candidato Peña Nieto. Él se reúne, documenta el libro con su grupo de colaboradores y dice: a partir de este momento todo pasa a través de estos tres. Todo pasa a través de Videgaray, de Osorio Chong y de Aurelio Nuño. Es más, se refiere a la escena: acá está mi agenda personal, da indicaciones para su secretario particular. Estos señores deciden qué hacemos en la campaña y qué no hacemos. Yo lo que quiero es hacer campaña en el sentido de ver a la gente, abrazarla, retratarme con ellos. Todo lo demás, qué hablo, qué digo, dónde voy, dónde no voy, lo deciden ustedes, señores. Y desde que arranca el gobierno, este patrón existe, con la particularidad de que particularmente Videgaray y Osorio Chong son desde el primer momento considerados precandidatos presidenciales. Todo indica, de acuerdo con los testimonios recogidos por el libro, que eso formó parte de la problemática del gobierno. Que el gobierno actualmente se partió entra en crisis el choque, porque pues era una triada, pero Aurelio Nuño y Luis Videgaray siempre estuvieron juntos, formaban parte de lo mismo. Eran dos grupos. ¿Cuál sería el momento que ubicas como el del choque, el de la ruptura entre estas dos fuerzas dentro del gobierno del presidente Peña Nieto? Mi impresión, Ciro, es que Osorio Chong tenía una serie de resortes muy importantes para consolidar su poder, que tenía el control de la policía, por ejemplo, que siempre es importante, pero que en el ánimo del presidente nunca hubo nadie más cercano que Luis Videgaray. En lo personal los vi interactuar, tener una comunicación que con solo el lenguaje de los ojos, ¿no? Y venían juntos desde el gobierno del Estado de México. Creo que Videgaray cumplió una década de ser el personaje más influyente en el ánimo. Pero Osorio lo era también. Antes de que el presidente Peña me tocó verlos. Más de una ocasión era muy cercano. Hay muchos testimonios. Hay muchos testimonios de dónde está esa ruptura que tú mencionas. Tal vez la fuga del Chapo fue uno de ellos. Y en el libro hablas de que a finales del 2015 el Chapo se fuga en julio. No me equivoco, en julio del 2015, Osorio Chong reúne a los suyos y les dice, pues desanimado, que algo se acaba de romper con el presidente Peña Nieto, que ya no lo sentía lo cercano de otras ocasiones. Finales del 2015, según Historias detrás del desastre, el libro de Roberto Roch. Pues busca documentar, de acuerdo con los testimonios recogidos, Ciro, este proceso. Creo que hay una serie de circunstancias también adversas a Osorio Chong, como su familia, como sus hermanos, que está muy documentado que tenían una serie de negocios y, según algunos, incluso contactos complejos, digamos, cercanos a criminales. Está muy difícil documentar eso en este momento, pero
creo que Osorio Chong se fue trampando con su propia historia, que tiene su origen, como todos sabemos, en Hidalgo, donde su familia despachaba asuntos del gobierno mexicano, controlaba a delegados federales, etcétera. Creo que eso también seguramente fue distanciándolo del presidente, pero el círculo de Videgaray se tornó un círculo de acero, digamos. Creo que aisló al presidente e impidió que otros secretarios atendieran con él acuerdos. No faltan frentes complejos en este país, todo lo contrario. Falta, ¿no? Como si hicieran falta. Bueno, pues la historia detrás del desastre, ¿cómo cerramos? Es que podemos cerrar con esto de los 3 vetos, con el caso de Ricardo Anaya, con los capítulos finales que habla sobre López Obrador. Roberto. Tengo que decir, Ciro, que es un trabajo que se nutre de las columnas que publico en el Universal y también del equipo de La Silla Rota. Les mando un saludo a los compañeros de ambas casas, ¿no? Y creo que exige, digamos, también que poner la lupa sobre cómo se está construyendo el nuevo gobierno López Obrador. El libro busca aportar 3 capítulos de momentos diferentes de López Obrador. Primero, el origen en Tabasco, su cercanía con personajes ligados a la Iglesia Católica, después como jefe de gobierno, después como candidato presidencial. Pero sí este antecedente que, independientemente de las estampas, insisto, que reflejan complejas circunstancias del gobierno Peña Nieto, dan cuenta también de un país muy difícil de gobernar y de constantes que seguramente con las que se seguirá topando el presidente López Obrador. ¿Sí? Platícanos brevemente de esto de los 3 vetos. Creo que vamos a cuando menos uno. Los 3 vetos, que así se les llamó también dentro del gobierno. Vetos con B alta, vetos de Alberto, Roberto, Humberto, no vetos con B chica, vetados, son los vetos. Se refiere fundamentalmente a Humberto Castillejos, que fue un poderosísimo consejero jurídico en el gobierno Peña Nieto, Alberto Vaz, que venía acompañando al presidente Peña Nieto desde el Estado de México, que tuvo varios encomiendas y concluyó el gobierno como director o titular del CISEN. Y antes estuvo en la Unidad de Inteligencia Financiera. Es correcto. Parte del gobierno también del presidente Peña Nieto. Y Alberto Elías Beltrán, que venía también de ese mismo grupo, estuvo en el CISEN eventualmente y concluyó como procurador encargado, porque no podía tener la titularidad, de la PGR. La percepción, el reporte, los testimonios recogidos hablan de una cercanía estrecha, de una conducción por parte de Castillejos de muchas tareas, y recoge en particular un episodio inquietante que habla de una posible orquestación para extorsionar a empresarios, Ciro. Hay una conversación con un ex procurador donde dice que está hablando con un empresario que de repente palidece y le dice que está recibiendo por parte de un abogado muy conocido la noticia de que están a punto de meterlo a la cárcel según una investigación de la PGR. El procurador checa con su propia institución, con su propio equipo, y en ese momento era Jesús Murillo Caram. Sí. Y confirma que esa orden de aprehensión existe, pero este abogado le ofrece a este empresario la posibilidad de llegar a un acuerdo con el gobierno para evitar esto. Yo creo que entendemos que esto fue un patrón, una constante en la etapa final del gobierno, y creo que el nombre de Elías Beltrán, ex encargado de la PGR, está siendo mencionado ya muy intensamente, ya incluso hay denuncias contra él. Habrá que ver cómo se configura esto. De la política, ¿no? Él alegando motivos de ética en la PGR, despide al que era el fiscal de delitos electorales, Santiago Nieto, lo despide prácticamente al llegar. Sí, casi de inmediato. Él llega a finales en octubre del 2017 y casi de inmediato despide a Santiago Nieto, y mira lo que son las cosas. Año y medio, casi 2 años después, Santiago Nieto es un poderosísimo titular de la Unidad de Inteligencia. Y lo despide, como te recordarás, por la confrontación de Santiago Nieto con Emilio Lozoya, ¿no? Sí, que también ha evolucionado un poco esa historia, ¿no? Sí, cómo no. Sí. Y ahí está Santiago Nieto, muy poderoso. Cuentas también en el libro cómo fue víctima de,
cosas muy feas, se metieron en su vida personal. Sí, es que cuando lo despiden intenta apelar al Senado que lo nombró y presentar un amparo, y la estampa referida es una reunión donde lo fuerzan a presentar una carta donde renuncia a este proceso de apoyo con el Senado, bajo amenaza de que pueden demostrarle a su familia que incurrió en algunos pecados. Él renuncia bajo esta presión, pero esta información ya está documentada, eventualmente la publicó el Wall Street Journal. Esa carpeta con sus supuestos pecados llegó hasta su hogar y derivó en su divorcio de su esposa. Dijo, bueno, pues parte de lo mucho, podríamos pasar 2 programas más o 3 platicando con Roberto Roch. Podríamos hablar de Miguel Ángel Mancera, a quien le dedicas un capítulo, de la fuga del Chapo, del asunto de la Casa Blanca, de Jesús Murillo Caram, de Manlio Fabio Beltrones, otro personaje importantísimo, que cómo cambian las cosas, ¿no? Tú dices, la gran derrota que tuvo el PRI en las elecciones del 2016 fue una gran derrota porque en ese año hubo 12 elecciones de gobernador y el PRI perdió en 7. Y te acuerdas, fue leído como una derrota tremenda del PRI. De hecho, Manlio Fabio Beltrones, que era el presidente del partido, renunció a los pocos días, 2 o 3 semanas después de esas elecciones, lo que hubiera dado el PRI por ganar 5 gubernaturas 2 años después, en el 2018, o volver a ganar algún día 5 gubernaturas, Roberto. Y en el 2016, hace no mucho, hace 3 años, se leyó como una derrota calamitosa del PRI. Sí, se ve una circunstancia muy compleja para el PRI. Yo creo que el partido en mayor predicamento en este momento, ¿no? Bueno, ayer escribiste sobre el PRI en tu columna en El Universal y dices que ese, entre comillas, entusiasmo de gobernadores por Alejandro Moreno, el exgobernador de Campeche, para ser presidente del PRI, pues que ya no hay tanta emoción ni tanta ilusión con su llegada a la presidencia del PRI, aunque eventualmente va a llegar. Ya veremos. Se pretendía apaciguar con eso, al parecer, el ánimo persecutorio, digamos, del gobierno sobre algunos periodistas, pero esto no ha sido más que ha ido creciendo. Sí. Entonces el argumento parece diluirse, ¿no? Sí, y es duro, Roberto. Dice, antes le decían al ex gobernador de Campeche Alito, y ahora le dicen Amlito. No, eso escribiste ayer en El Universal. Pues felicidades, felicidades. La historia detrás del desastre del gobierno del presidente Peña Nieto, crónica de una herencia envenenada, libro editado por Grijalbo, de Roberto Roch, muy bueno, muy bueno. Me imagino que habrá una reedición y algunos capítulos por ahí que uno diría, bueno, me quedé con ganas, pero nosotros nos dedicamos a esto, ¿no? Sí, sí. No, pues si hubiera metido esos capítulos y los hubiera agregado, sería un libro de 800 páginas. De por sí es un libro de 250 páginas, pero bueno. Muchas gracias por la hospitalidad, una crónica. Manuel. Gracias a Roberto Roch, periodista del Universal, director de La Silla Rota. Felicidades por la historia detrás del desastre. Muchas gracias, Roberto.